Hola, buscador de misterios. Hoy nos adentraremos en los pliegues de lo imposible. Bienvenidos a Storyteller World. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de terror, pero te aseguro que hará que mires tu reloj con desconfianza. Es el relato de un hombre que buscaba un minuto que nunca ocurrió y de un lugar que, según los mapas, no debería existir. Prepárate porque hoy cruzaremos el umbral del Valle de los Segundos Suspendidos. ¿Estás listo para cuestionar tu presente? Para este nuevo video nos adentramos en esa mezcla de realismo mágico andino, una atmósfera cargada de bruma y la eterna pregunta sobre qué se esconde tras el velo de lo cotidiano. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo, esa fuerza invisible que nos arrastra, se detiene por un segundo? No me refiero a un simple descuido, sino a esa sensación punzante de que el mundo ha aguantado la respiración. Dicen los abuelos que en las zonas más altas de nuestro páramo, allí donde el oxígeno escasea y la realidad parece volverse más delgada, que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido lleno de nudos. Todo comenzó con Julián, un hombre de mediana edad que llegó a Mérida y la hizo su hogar, después de estudiar en la universidad, como tantos aquellos otros que no lograron desprenderse de su encanto. En el centro de la ciudad existía un antiguo y caótico mercado. En ese lugar, en un apartado rincón del pasaje Tatuí que no había visto antes, vio un puesto de mercadería en el cual le llamó la atención un reloj de bolsillo que no tenía agujas. El vendedor, un anciano de ojos nublados por las cataratas y piel curtida como el cuero, se lo entregó con una advertencia, que Julián tomó como una simple superstición local. Este reloj no marca la hora, es peligroso. marca las ausencias. Solo sonará cuando esté cerca de lo que pudo ser y no fue. Julián, hombre de ciencia y lógica, sonrió y lo guardó en su chaqueta. Lo compró no por su utilidad, sino porque le pareció muy hermoso. Pero esa misma noche, mientras caminaba por una estrecha calle entre la neblina espesa de la noche andina, el reloj empezó a vibrar. No era un sonido mecánico, era un latido, un pulso rítmico que parecía responder al viento que golpeaba las ventanas de madera. Guiado por esa vibración, Julián se internó en un callejón. La niebla era tan densa que apenas podía verse sus propias manos, pero el reloj emitía un brillo tenue, una luz plateada que cortaba la penumbra como un faro. De repente, la temperatura cambió. El frío constante fue reemplazado por una brisa cálida, con olor a hinojo y a tierra mojada, un aroma que no pertenecía a ese momento. De pronto, la neblina fue disipándose, revelando al final del pasaje una pequeña casa. Julián, extrañado, nunca había visto aquello antes. La puerta estaba abierta y el tic-tac del reloj de plata se volvió ensordecedor. Dentro, las paredes estaban cubiertas de miles de relojes analógicos, de pulsera, de bolsillo, de pared, de arena, de agua, de sol, y en el centro, un hombre de ropajes antiguos reparaba algo invisible con pinzas de oro. Era el relojero. No lo miró, pero habló con una voz que parecía un eco de siglos. Llegas tarde, Julián, o quizá llegas en el momento exacto en que decidiste no venir. Aquí es donde la lógica se quiebra. El relojero le explicó que aquel lugar era un depósito de las decisiones no tomadas. Cada reloj representaba un ¿qué hubiera pasado si? El reloj de plata de Julián lo había llevado allí porque él cargaba con un arrepentimiento profundo, una decisión de la que se arrepintió años atrás en las calles de la ciudad. El hombre le ofreció un trato. Podía entrar en uno de esos relojes y vivir ese instante perdido. Podía decir aquellas palabras, cambiar su destino. Pero había un precio. Para recuperar un minuto del pasado, debía entregar un año de su futuro. La intriga consumía a Julián. ¿Era aquello una alucinación producto del mal de montaña o estaba ante la grieta más pura de la existencia? Julián vio, en el reflejo de uno de los relojes de agua, su propia vida si hubiera tomado aquel camino.
Vio el instante en que, en vez de rechazar el compromiso de aquella joven, la aceptó. Se vio feliz, pero algo en esa felicidad era estático, como una fotografía. Las personas en ese mundo paralelo no respiraban, solo repetían gestos, eran ecos. Julián comprendió entonces la verdad que el relojero custodiaba. El tiempo es valioso no por lo que podemos cambiar, sino por su irreversibilidad. Si pudiéramos corregir cada error, la vida dejaría de ser una historia para convertirse en un guión sin alma. En aquel instante, el Julián, del reflejo de la superficie del agua, le dirigió una mirada de reproche. Julián cerró el reloj de plata con un golpe seco. En ese instante, la choza, los relojes y el aroma de jazmín desaparecieron. Julián se encontró de pie, solo, al frente de un paredón que remataba el pasaje. El sol comenzaba a teñir de naranja las cumbres de los Andes. El reloj de bolsillo seguía en su mano, pero ahora estaba mudo. Al abrirlo, descubrió que las agujas habían aparecido, marcando la hora exacta del presente. Julián nunca volvió a encontrar el camino a la choza del relojero, aunque lo buscó durante años. Pero dicen que, a veces, cuando camina por las calles de Mérida y la neblina se vuelve especialmente espesa, siente una leve vibración en el pecho, un recordatorio de que cada segundo que vivimos es un milagro único, precisamente porque no se puede repetir. Y tú que me escuchas, si tuvieras la oportunidad de cambiar un solo momento de tu pasado a cambio de tu futuro, ¿lo harías? ¿O aceptarías que tus cicatrices y tus silencios son los que te hacen real? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tu teoría sobre este misterio. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestro próximo viaje a lo desconocido. Soy Adrian Douglas y esto fue Storyteller World. Recuerda, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía. Hasta la próxima.